En una helada tarde en un tranquilo pueblo de Vermont, la risa de una niña se convirtió en gritos cuando unas manos crueles arrastraron a su fiel pastor alemán hacia las aguas negras de un río helado. Todos pensaron que la corriente se lo había llevado para siempre, hasta que, varias noches después, regresó de la nieve con unos ojos que transmitían algo que nadie podía explicar y un vínculo con esa niña tan inquebrantable que cambiaría todo el valle. No te creerás cómo termina esta historia. Así que, antes de empezar, dale a me gusta y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. La nieve tenía la capacidad de suavizarlo todo en ese pequeño pueblo de Vermont, como si intentara cubrir los bordes afilados de la vida con algo puro. Pero incluso la belleza puede ocultar algo cruel. Clara Whitmore, de 8 años, caminaba con dificultad por la escarcha con unas botas 2 tallas más grandes, riendo cada vez que sus pasos rompían la fina capa de hielo. A su lado corría Bran, un pastor alemán con un pelaje del color de las hojas otoñales y unos ojos que parecían demasiado inteligentes para un perro. Había sido el compañero de su padre cuando éste aún patrullaba las antiguas rutas forestales, antes de que un accidente se lo llevara y dejara el mundo de Clara vacío. Desde entonces, Bran se había convertido en algo más que una mascota. Era el latido de su soledad. La sombra que la seguía a todos los lugares secretos, lo único que la hacía sentir segura cuando las noches se volvían demasiado silenciosas. La madre de Clara trabajaba en turnos largos en la cafetería cerca de las vías del tren, y Clara había aprendido a ocupar las horas por sí misma. A veces eso significaba vagar por el bosque, seguir el curso del río helado, escuchar cómo gemía el hielo bajo el peso del invierno. Bran siempre estaba allí, empujando sus guantes con su nariz fría, tirando de su bufanda para que volviera a reír. Esa mañana, la escarcha en las vallas brillaba como cristales rotos, y Clara se sintió ligera por primera vez en días. Pero los pueblos pequeños esconden sombras que no se derriten con la nieve. 3 chicos, mayores, inquietos, amargados por el tipo de crueldad que crece cuando nadie mira, habían convertido a Clara en su objetivo durante semanas. Susurraban en los pasillos de la escuela sobre su perro, diciendo que era peligroso, maldito, algo que no pertenecía allí. La siguieron a casa más de una vez, y sus risas burlonas dejaban un rastro de temor que ella intentaba sacudirse. Clara nunca se lo contó a su madre. No quería ser una carga para ella, no cuando su madre ya parecía tan cansada todas las noches. Pero Bran lo sabía. Cada vez que esos chicos aparecían al final de la calle, el cuerpo de Bran se tensaba, sus ojos se oscurecían, y Clara sentía esa extraña mezcla de miedo y consuelo que solo él podía darle. Esa tarde, Clara decidió caminar más lejos de lo habitual. El cielo tenía ese aspecto plateado pálido que anunciaba que pronto volvería a nevar, y ella quería ver el río antes de que se congelara por completo. Bran se adelantó, con las orejas erguidas, dejando huellas como pequeños cometas detrás de él. Clara lo siguió, apretándose los guantes y tarareando suavemente para hacerse compañía. El mundo parecía tranquilo, envuelto en escarcha, pero de vez en cuando ella miraba hacia atrás, hacia el sendero. No podía quitarse de la cabeza la sensación de que la observaban. El río era un espejo de agua oscura con manchas de hielo que se arrastraban por la superficie. Bran trotó hasta la orilla, moviendo el hocico, y luego ladró una vez. Un ladrido agudo, alerta. Clara sonrió, se arrodilló para recoger un palo y lo lanzó. Él se lanzó tras él, con las patas resbalando en la orilla helada, moviendo la cola como si nada malo pudiera alcanzarlos. Por un momento, eso fue exactamente lo que sintieron. El dolor, la soledad, incluso los susurros en la escuela. Nada de eso podía tocarlos allí. Entonces, un sonido rompió el silencio. Una risa ahogada. Otra. Clara se quedó paralizada, apretando con fuerza el abrigo con sus manos enguantadas. Bran también se detuvo, girando la cabeza hacia los pinos. Desde detrás de los troncos cubiertos de escarcha surgieron 3 siluetas, más altas y anchas. Sus siluetas se deformaban con la nieve que caía. A Clara se le encogió el corazón. Eran ellos. El mayor sonrió con aire burlón, metió las manos en la chaqueta y murmuró algo que ella no pudo oír, pero tampoco necesitaba oír. Bran gruñó en voz baja, un sonido que hizo que el aire helado se sintiera más cortante. Clara dio un paso atrás, pero su talón golpeó mal el suelo helado y tropezó. Los chicos se acercaron, lentamente y con determinación,
con el rostro deformado por esa cruel emoción que siempre les caracterizaba. El más pequeño cogió una rama y la balanceó en el aire como si estuviera comprobando su peso. El pulso de Clara se aceleró. Susurró el nombre de Bran, y él se colocó delante de ella, con el pelaje erizado y los dientes afilados. El chico mayor se rió. Ese sonido roto y burlón que te pone los pelos de punta, y Clara se dio cuenta demasiado tarde de que no había nadie más alrededor. Solo ella, su perro y 3 sombras en la nieve con intenciones que aún no podía ver, pero que ya temía. Bran volvió a gruñir, esta vez más fuerte, y el sonido resonó en el río helado. En ese momento, Clara supo que lo que fuera a suceder lo cambiaría todo. Y así fue. Pero no de una forma que nadie en aquel tranquilo pueblo de Vermont pudiera olvidar jamás. El aire era tan cortante, que Clara sintió un pinchazo en las mejillas cuando los chicos se acercaron, con las botas crujiendo sobre la costra de nieve como el lento tic-tac de un reloj que se agota. Bran se plantó frente a ella, con los músculos tensos y los labios curvados, dejando al descubierto unos dientes que brillaban como el hielo bajo la pálida luz. Clara podía sentir la vibración de su gruñido en el aire, bajo y constante, como un trueno lejano a punto de estallar. Tragó saliva con dificultad y se agarró las mangas del abrigo como si la tela pudiera protegerla. El chico mayor, larguirucho, con el pelo castaño revuelto asomando por debajo de un gorro de lana, se detuvo a pocos metros de distancia. Su sonrisa era amplia y maliciosa, el tipo de sonrisa que le revolvía el estómago a Clara. Señaló a Bran con un dedo enguantado y dijo que los perros como él no merecían vivir, que todo el mundo en el pueblo susurraba lo peligroso que era. Clara tartamudeó, con la voz entrecortada, diciendo que él no había hecho nada, que era lo único bueno que le quedaba. Sus palabras no importaban. Los corazones crueles rara vez escuchan. Uno de los otros, un chico más corpulento con las mejillas enrojecidas por el frío, resopló y agitó su palo en el aire, quitando la nieve de una rama baja como si estuviera calentándose. Llamó monstruo a Bran. El gruñido de Bran se hizo más profundo, y Clara sintió una pizca de esperanza de que tal vez se retiraran. Pero entonces el tercer chico, el más callado, se colocó detrás de ella tan de repente que no tuvo tiempo de moverse. Él la agarró por la bufanda y la tiró hacia atrás con tanta fuerza que ella dio un grito ahogado y cayó de rodillas sobre el hielo. Le ardían las palmas de las manos al apoyarse y las lágrimas le brotaron instantáneamente de los ojos. Bran se abalanzó con un gruñido que rompió el silencio invernal, agarró al chico por la manga del abrigo y lo desequilibró. El chico gritó, pero los demás ya estaban blandiendo sus palos. Un palo se rompió contra las costillas de Bran, balanceándose. Un palo se rompió contra las costillas de Bran, luego otro, y otro más. Clara se puso en pie a duras penas, sollozando y gritándoles que pararan. Se abalanzó sobre el chico mayor, arañándole el brazo, pero él la empujó con tanta fuerza que ella resbaló por la orilla helada. Sus rodillas golpearon una roca irregular y sintió un dolor agudo en la pierna, pero no le importó. Todo lo que veía era a Bran, retorciéndose y chinchando, superado en número y en fuerza. El río gorgoteaba bajo el hielo, el agua oscura susurrando bajo la frágil corteza. Los chicos seguían golpeando, empujando a Bran hacia el borde. Él se abalanzó de nuevo, los dientes rozando el guante de uno de los chicos, pero otro le dio una patada en el costado. Clara gritó hasta que le ardió la garganta, pero nadie estaba lo suficientemente cerca como para oírla. Sus manos sangraban por el hielo mientras se arrastraba hacia Bran, desesperada por agarrar su cuello y tirar de él hacia atrás. Y entonces, en un segundo aterrador, el hielo crujió bajo ellos. Un crujido agudo rasgó el aire. El chico mayor dio un paso atrás justo cuando las capas de hielo cedieron bajo las patas de Bran. Clara se lanzó hacia adelante, rozando su pelaje con los dedos, pero ya era demasiado tarde. Su cuerpo se hundió en el agua helada y negra, engullido por una avalancha de hielo astillado. El rugido del río retumbaba en sus oídos, ahogando todos los demás sonidos. Bran se debatió una vez bajo la superficie, sus ojos dorados brillaron a través del agua antes de que la corriente lo arrastrara. Clara gritó tan fuerte que se le quebró la voz. Sus pequeñas manos se adentraron en el agua, el hielo le mordía la piel, pero no había nada a lo que agarrarse. Los chicos se quedaron paralizados. Su crueldad se convirtió de repente en miedo, y sus rostros palidecieron. Intercambiaron miradas frenéticas, murmuraron maldiciones y salieron corriendo entre los árboles,
dejando a Clara sola en la orilla del río, con sus sollozos resonando en el bosque vacío. La nieve caía ahora con más fuerza, cubriendo el hielo roto, los guantes rotos de Clara y sus nudillos ensangrentados. Respiraba entre jadeos entrecortados, las lágrimas se le congelaban en las pestañas mientras gritaba su nombre una y otra vez en la noche. Bran había desaparecido, el mundo parecía haberse detenido. Y, sin embargo, en algún lugar en las profundidades de aquellas aguas negras, un latido seguía luchando contra la fuerza de la corriente. Clara no lo sabía entonces, pero aquel momento desgarrador y brutal, era solo el comienzo de la corriente. Clara no lo sabía entonces, pero ese momento desgarrador y brutal, era solo el comienzo de algo que nadie en su pueblo podría explicar jamás. La nieve seguía cayendo como si intentara enterrar el horror bajo un manto blanco, pero Clara se quedó. Tenía las rodillas empapadas y los dedos en carne viva por arañar el borde helado donde Bran había desaparecido. Las horas pasaban en una confusión de respiros temblorosos y sollozos ahogados. Se había quedado ronca de gritar su nombre en la noche. El río, oscuro y cruel, solo transportaba silencio. Sin embargo, ella se negaba a marcharse. Algo en su corazón le susurraba que él no se había ido, todavía no. Él no. El frío le calaba hasta los huesos, pero a Clara no le importaba. Bran había estado allí cuando su padre no volvió a casa, cuando los vecinos le ofrecían sonrisas compasivas, pero nunca se quedaban a ayudar. Bran era quien dormía junto a su cama todas las noches, quien apoyaba la cabeza en su pecho cuando el peso de la ausencia de su padre se hacía demasiado pesado. Era lo único estable en un mundo que llevaba tanto tiempo roto. Y ahora el mundo esperaba que ella simplemente se alejara de eso. Las lágrimas se habían convertido en hielo en sus mejillas cuando sucedió. Un ligero movimiento bajo la superficie helada. Parpadeó con fuerza, se inclinó más y lo vio de nuevo. Una sombra empujando contra la parte inferior del hielo. Su corazón se llenó de una esperanza tan intensa que le dolía. Golpeó el hielo con las manos enguantadas. Bran, tenía que ser él. Un ruido sordo resonó cuando una pata golpeó el hielo desde abajo. Una vez, 2 veces, desesperadas. Clara gritó su nombre, con la voz quebrada mientras golpeaba el hielo con los puños. El río respondió con otro golpe desde abajo, y esta vez lo vio claramente. Ojos dorados que ardían con a través de la neblina de agua y escarcha, llenos de una rabia y determinación que nunca había visto antes. Bran estaba luchando. Estaba vivo. Agarró una piedra medio enterrada en la nieve y la estrelló contra el hielo, una y otra vez. La piel se le partía al contacto con el frío. Cada golpe le provocaba un dolor agudo en los brazos, pero no se detuvo. La sangre se mezclaba con el hielo derretido mientras golpeaba la barrera que los separaba. Respiraba con dificultad, su mente era un torbellino de terror y esperanza. A su espalda, el bosque estaba en silencio, pero su corazón latía como un tambor. Cada latido era un canto desesperado. Por favor, por favor, por favor. Un gruñido profundo surgió de debajo del hielo, un sonido tan crudo y primitivo que le erizó el vello de la nuca. Bran no solo estaba tratando de escapar, estaba luchando contra algo, contra el recuerdo de aquellos que le habían hecho daño. Clara golpeó la roca una vez más y una grieta irregular se abrió en la superficie. El agua brotó a través de la fractura, empapándole los guantes. Gritó su nombre de nuevo, balanceándose hasta que sus brazos temblaron, hasta que, con un último crujido, el hielo cedió. La cabeza de Bran salió disparada en una explosión de agua helada, jadeando, con los ojos desorbitados. Clara agarró su pelaje empapado y tiró con todas las fuerzas que le quedaban. Él se apresuró, arañando la orilla del río con las garras hasta que se arrastró hasta la nieve junto a ella. Temblando, pero viva, lo rodeó con sus brazos, hundiendo el rostro en su pelaje mojado, sollozando con fuerza. Bran se inclinó hacia ella, exhausto, pero en pie, con la respiración entrecortada. Luego levantó la cabeza. Aquellos ojos dorados, normalmente tan suaves, ahora ardían con algo feroz e implacable. Su mirada se fijó en los pinos lejanos hacia donde habían huido aquellos chicos, y un gruñido sordo retumbó en su pecho. Clara lo sintió vibrar contra sus brazos. No había terminado. Algo oscuro e imparable se había despertado en él, algo que nadie en aquel valle estaba preparado para ver. Y mientras la nieve seguía cayendo, Clara lo abrazó con más fuerza, sin saber que aquella noche apenas había comenzado.
La mañana se deslizó sobre el valle en rayos de luz azul pálida, pero no había nada suave en la forma en que comenzó el día. La madre de Clara los encontró en el porche, ambos envueltos en mantas. Bran se apretó contra Clara como si temiera perderla de vista. Su madre dejó caer el bolso en la nieve y corrió hacia ellos, con lágrimas en los ojos al tocar la mejilla magullada de Clara y ver los arañazos en sus manos. Clara intentó explicarlo entre sollozos, pero las palabras no le salían bien. Bran mantenía la cabeza gacha y respiraba con dificultad, pero cada pocos segundos giraba las orejas hacia el bosque, como si algo le llamara. El médico del pueblo cosió la rodilla de Clara en su pequeña cocina, sacudiendo la cabeza con silenciosa ira cuando Clara le susurró lo que había pasado. Su madre prometió que llamaría al sheriff, pero Clara sabía por su voz que las promesas eran frágiles en ese pueblo. Las familias de esos chicos eran poderosas en el peor sentido de la palabra, del tipo que hacía que la gente mirara hacia otro lado. Clara quiso discutir, pero Bran se movió a su lado, dejando escapar un gruñido que le hizo estremecerse. Esa noche volvió a nevar, esta vez con más intensidad, cubriendo el mundo con un manto blanco y silencioso. Clara se acostó en la cama con Bran acurrucado a sus pies, con el pelaje aún áspero y húmedo. Él se movió en sueños, dejando escapar suaves bocanadas de aire, y ella se inclinó para acariciarle la cabeza. Por primera vez desde el río, sintió un destello de calor y pensó que tal vez podrían curarse. Pero cuando el viento aulló fuera, Bran levantó la cabeza de repente. Su cuerpo se tensó, las orejas se pusieron en punta y los ojos se fijaron en la ventana oscura. Saltó de la cama y sus garras hicieron clic contra el viejo suelo de madera. Clara se sentó, con el corazón latiendo con fuerza, mientras él se dirigía a la puerta trasera, olfateando con fuerza. La nieve del exterior reflejaba el resplandor de una linterna, débil y distante. Las voces se propagaban en el aire nocturno, bajas, murmuradas, descuidadas. La madre de Clara dormía en la habitación contigua, ajena a las sombras que se movían entre los árboles detrás de su casa. Bran soltó un gruñido más profundo que antes, que vibró en el aire como una tormenta retumbando sobre las colinas. Clara corrió hacia él, agarrándolo por el collar y susurrándole que se quedara, pero él no se movió. Sus músculos se tensaron, con la cola gacha, todos sus instintos pidiendo acción. Entonces, como si tomara una decisión que solo él podía entender, empujó la puerta con el hombro. Esta se abrió con un chirrido, dejando entrar la ventisca, y él salió corriendo hacia la noche. Clara gritó su nombre, pero el viento se tragó su voz. Noche. Clara gritó su nombre, pero el viento se tragó su voz. Se puso las botas y tropiezó tras él, pero cuando llegó al porche, él ya era una sombra que corría por el campo. A lo lejos, la luz de una linterna titilaba entre los árboles, y entonces llegó el sonido que le heló la sangre. Los pasos apresurados de los hombres y sus gritos de sorpresa cuando algo se movió hacia ellos con un propósito que ninguno de ellos esperaba. Bran se había adentrado en la oscuridad, pero su aullido atravesó la fría noche como el fuego, una promesa de que esto no había terminado, ni mucho menos. Y Clara se quedó temblando en el porche, sabiendo en lo más profundo de su ser que lo que estaba a punto de suceder sacudiría mucho más que a aquellos chicos. Sacudiría todo el valle hasta sus cimientos. Bran se movía por la nieve como una sombra con dientes, sus patas golpeaban la tierra helada, levantando nubes de polvo que brillaban a la luz de la linterna. No necesitaba verlos para saber dónde estaban. Su olor era fuerte, amargo, entretejido en el aire nocturno como el humo de un fuego que nunca debería haberse encendido. Los pinos se alzaban sobre sus cabezas, cargados de escarcha, con las ramas crujiendo al paso del viento. En algún lugar delante, la risa nerviosa de un niño rompió el silencio, y los músculos de Bran se tensaron como la cuerda de un arco. Los tres estaban acurrucados cerca del viejo almacén de madera, pisoteando el suelo para entrar en calor, tratando de parecer valientes mientras sus voces temblaban de miedo. Pensaban que nadie los seguiría, que la noche cubriría sus huellas. Pero la noche misma parecía retorcerse alrededor de Bran mientras se acercaba sigilosamente, agachado, con el aliento visible en el aire frío, el corazón latiendo con fuerza y regularidad. Uno de los niños, el más pequeño, murmuró que tal vez habían ido demasiado lejos, que tal vez el perro no se había ahogado realmente. Temblaba, quizá habían ido demasiado lejos, quizá el perro no se había ahogado realmente. El mayor le gritó que se callara,
que los perros no vuelven de ríos como ese. Pero su bravuconería se estaba resquebrajando, desmoronándose bajo el peso de lo que habían hecho. Bran se colocó al borde de la luz de la linterna, su cuerpo una mancha oscura contra la nieve. Las risas se detuvieron. Avanzó lentamente, con las orejas hacia adelante, la cola gacha y los ojos dorados ardiendo con algo sobrenatural. Uno de los chicos agarró una tabla rota y la blandió violentamente, gritando a los demás que huyeran. Pero el miedo hace que las manos sean torpes. La tabla se le resbaló de las manos y cayó con estrépito sobre la nieve. Bran gruñó, con un sonido profundo y gutural que sacudió la noche. El chico más mayor tropezó hacia atrás, resbaló en el hielo y cayó con tanta fuerza que le dejó sin aliento. Bran se abalanzó, no para morder, sino para hacerles retroceder, y se acercó tanto al brazo del chico que le rasgó la chaqueta. Los demás salieron corriendo, el pánico se extendió entre ellos como chispas, pero el que había agarrado la bufanda de Clara se quedó paralizado por el terror. Bran lo inmovilizó con una mirada que parecía pesada, antigua e implacable. El chico intentó escapar, arañando la nieve con las manos, pero Bran lo rodeó, con gruñidos bajos que vibraban con cada paso. El chico susurró que lo sentía, con la voz quebrada, pero Bran no se movió. Bajó la cabeza y soltó un aullido que parecía surgir de algún lugar más profundo que su pecho, algo primitivo y lleno de dolor. Resuena entre los pinos, haciendo eco como una advertencia para cualquiera que quiera escuchar. El sonido llega hasta el pueblo, donde las luces parpadean en las ventanas lejanas y la gente se detiene en seco, con el corazón acelerado sin saber por qué. Entonces Bran da un paso atrás, sin apartar la mirada del niño, y le deja huir. No necesita perseguirlo. El miedo que había dejado atrás lo seguiría para siempre, más profundo que cualquier herida que pudieran hacer los dientes. Bran se volvió, respirando con dificultad, moviendo las orejas mientras escuchaba sus pasos frenéticos desvanecerse en la noche. La nieve lo rodeaba, borrando sus huellas, dejando solo sus huellas en la escarcha y ese aullido inquietante e interminable que aún resonaba en el valle. Y mientras comenzaba el largo camino de vuelta a través de los árboles, algo nuevo ardía en sus ojos. No era solo rabia, sino un amor feroz e inquebrantable por la niña que lo esperaba, el tipo de vínculo que ninguna crueldad podría destruir jamás. La noche era espesa por la nieve que caía cuando Bran emergió de la línea de árboles, con el pelaje resbaladizo por la escarcha y el aliento formando volutas como humo en el aire gélido. Clara seguía en el porche, temblando con sus botas demasiado grandes, con los ojos muy abiertos, como si hubiera estado conteniendo la respiración desde que él se marchó. Cuando lo vio, dejó escapar un sonido a medio camino entre un sollozo y una risa, y corrió hacia él a pesar del hielo bajo sus pies. Bran la recibió a mitad de camino, presionando su cabeza contra el pecho de ella con tanta fuerza que casi la tiró hacia atrás. Ella hundió los dedos en su espeso pelaje, sintiendo el temblor de sus músculos, el calor de él contra el frío que parecía haber calado hasta los huesos. Dentro, su madre estaba sentada a la mesa de la cocina, con los brazos fuertemente cruzados, mirando la puerta trasera, como si esperara que entrara algo que no fuera Bran. Cuando vio que el perro regresaba, se levantó de un salto, con alivio y miedo en su voz, y le preguntó qué había pasado. Clara no supo explicarlo. Solo sabía que Bran se había ido llevando algo oscuro, y había regresado con algo más pesado en los ojos, algo que la hacía sentir segura e inquieta al mismo tiempo. A medida que pasaban las horas, Bran no se acostaba. Merodeaba por la pequeña casa, deteniéndose en cada ventana, con las orejas girando hacia la noche, como si esperara que las sombras volvieran a moverse. Clara estaba sentada acurrucada en el sofá, con las manos aún temblando por todo lo que había pasado, pero no dejaba de observarlo. Había algo nuevo en él, una tormenta silenciosa que rugía bajo su pelaje, y aunque nunca ladraba, el silencio a su alrededor le parecía más fuerte que cualquier sonido que hubiera oído jamás. Al amanecer, la noticia se había extendido. Los pueblos pequeños son así. Las historias susurradas pasaban de un porche helado a otro, como si habían oído gritos cerca del almacén de madera, como 3 niños habían llegado corriendo por la nieve con el rostro pálido como la luna. Alguien dijo que uno de ellos tenía la chaqueta hecha jirones, como si hubiera atravesado espinas. Pero no había espinas en aquellos bosques. Alguien juró haber oído un aullido tan profundo que hizo vibrar las ventanas. Nadie mencionó el nombre de Bran, pero todos lo pensaban. Más tarde, aquella misma mañana,
La madre de Clara salió a sacudir la nieve de la alfombra y se quedó paralizada al ver unas huellas que conducían al porche. No eran solo las huellas de Bran, sino de unas botas pesadas. Dieron la vuelta a la casa, se detuvieron en la ventana trasera y luego regresaron hacia el bosque. Su rostro se tensó mientras llamaba a Clara, tratando de mantener la voz firme. Clara se quedó allí mirando las huellas, con el corazón latiendo con fuerza mientras se agachaba para apoyar la mano sobre la cabeza de Bran. Él ya tenía las orejas levantadas. Su mirada se fijó en los pinos lejanos, como si hubiera estado esperando a que ella se diera cuenta. Esa tarde, cuando el cielo se oscureció temprano y volvió a nevar, se oyó un ruido en la distancia. Una linterna tintineando contra un cinturón, voces de hombres que se oían bajas y peligrosas a través del aire frío. El cuerpo de Bran se puso rígido. La madre de Clara corrió a cerrar la puerta, pero Bran ya estaba paseándose de un lado a otro, con el pelo erizado. Un gruñido retumbaba en su interior y vibraba en el pecho de Clara. Algo en ese gruñido la hizo retroceder. No era miedo, nunca miedo de él. Era la comprensión de que lo que había comenzado junto al río no había terminado. Ni mucho menos. Aquellos chicos ya no estaban solos. Y Bran, herido y cansado como estaba, no iba a permitir que nadie terminara lo que habían empezado. El viento aullaba fuera mientras los pasos se acercaban, y Clara lo sentía en lo más profundo de sus huesos. Esa noche no transcurriría tranquilamente. Algo estaba a punto de romperse, y cuando lo hiciera, el valle nunca lo olvidaría. Los golpes en la puerta no fueron precedidos de una advertencia cortés. Fue fuerte, rápido, el tipo de golpe que hace que el aire se sienta demasiado fino. La madre de Clara se quedó paralizada, con las manos agarradas al borde de la encimera de la cocina con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Clara se aferró al cuello de Bran, con el corazón latiendo como un pájaro atrapado, mientras las voces llamaban desde fuera con tono rudo, autoritario, lleno de ese tipo de autoridad que no pide permiso. Bran se colocó delante de ella, con el rabo gacho, y su gruñido se hizo más profundo hasta que pareció que las paredes temblaban. A través de la ventana escarchada, la luz de las linternas bailaba sobre la nieve, revelando las siluetas de unos hombres. A tres los reconoció al instante y a los demás no. Eran más viejos, más corpulentos, con hombros anchos y ojos que parecían buscar problemas. Uno de los padres dio un paso adelante, gritando que sabían lo que había pasado en el bosque, que sus hijos estaban heridos, aterrorizados, y que alguien iba a pagar por ello. La madre de Clara suplicó a través de la puerta, con la voz temblorosa, diciendo que no había nada que pagar, que el perro solo estaba protegiendo a Clara. La respuesta fue como un latigazo. Entonces había que ocuparse del perro. Bran agachó las orejas y gruñó, esta vez más fuerte. Su cuerpo se tensó como si estuviera listo para derribar la puerta él mismo. Clara lo abrazó por el cuello, susurrando frenéticamente, rogándole que se quedara. Pero su agarre no era rival para lo que ahora habitaba en él. Con un giro repentino y violento, Bran se liberó de su abrazo y salió corriendo hacia la puerta trasera tan rápido que Clara tropezó y cayó al suelo. Su madre le gritó que se quedara donde estaba, pero Clara ya estaba corriendo, siguiendo a Bran hacia el viento gélido. Los hombres se dispersaron por la granja, con las linternas balanceándose y las botas pisando la nieve. Bran se escabulló entre ellos con una velocidad tal que se convirtió en un borrón en la tormenta. Uno de ellos blandió un tubo, fallando por centímetros, y sus maldiciones resonaron entre los árboles. Otro disparó al aire en señal de advertencia, y el sonido retumbó como un trueno, pero eso solo hizo que Bran corriera más rápido. Se abalanzó sobre uno de los chicos, ahora envuelto en el pesado abrigo de su padre, y lo tiró de bruces a la nieve, rompiendo la linterna a su lado en una lluvia de chispas. El hombre gritó, tambaleándose hacia atrás, el miedo cortando su ira. Las botas de Clara resbalaron sobre el hielo mientras corría, gritando el nombre de Bran al viento, pero él ya había desaparecido de su vista, serpenteando entre los árboles, con gruñidos y gritos que resonaban como una tormenta que se desata. Uno de los hombres gritó, un grito corto y agudo que silenció a los demás durante un instante. Y entonces el aullido de Bran se elevó por encima de todos ellos, un sonido crudo y furioso que sacudió a Clara hasta lo más profundo. La linterna se desparramó.
Las sombras se retorcían sobre la nieve mientras los hombres se reagrupaban, murmurando planes, con el miedo infiltrándose en sus voces. Clara se derrumbó de rodillas en el frío, con lágrimas quemándole los ojos mientras miraba fijamente a la oscuridad, rezando en silencio para que Bran volviera con ella. Pero en lo más profundo de su ser, sintió que algo cambiaba en ese momento. Ya no era solo su protector. Se había convertido en algo más grande, algo imparable, una tormenta viviente que no descansaría hasta que la amenaza desapareciera. Y en algún lugar más allá de los pinos, los ojos dorados de Bran brillaban a la luz de la linterna mientras merodeaba por la escarcha, cada respiración una nube de vapor, cada paso una promesa de que la noche estaba lejos de terminar. El viento llevó su gruñido de vuelta a la granja, bajo y constante. Y Clara se estremeció, no por el frío, sino por saber que lo que sucediera a continuación marcaría para siempre a este pueblo. La tormenta seguía arreciando como si el propio valle hubiera despertado, y en medio de ella, Bran se convirtió en algo legendario. Los hombres se dividieron en dos grupos, con las linternas parpadeando como luciérnagas tragadas por la oscuridad, sus botas hundiéndose profundamente en los montones de nieve. Cada pocos segundos, uno gritaba un nombre, pero los nombres temblaban, frágiles por el miedo. El gruñido de Bran provenía de todas partes a la vez, resonando entre los pinos, rodeándolos como un fantasma con dientes. Un hombre, el padre del niño que había roto el pañuelo de Clara, agitaba su linterna en todas direcciones, jadeando por el frío. Gritaba órdenes a los demás, tratando de parecer en control, pero sus ojos se movían constantemente. Entonces, un sonido atravesó el aire, un susurro de nieve, un movimiento rápido, y Bran pasó a toda velocidad junto a él, golpeándole la linterna y haciéndola caer de su mano. La luz estalló en la nieve, un halo de chispas girando en la oscuridad. Maldijo, resbalando, y Bran se detuvo lo suficiente para mirarlo a los ojos. Esa mirada hizo que las rodillas del hombre se doblaran, porque no era solo rabia animal lo que había en esos ojos. Era algo más profundo, algo que llevaba consigo los gritos de Clara, la corriente negra del río y el peso de todos los actos crueles que los habían llevado hasta allí. Dos de los hombres intentaron acercarse, pero Bran se movió como el viento, derribando a uno al suelo con un golpe de hombro tan fuerte que lo envió a rodar por un montículo de nieve. El otro se subió a bordo, pero Bran lo partió por la mitad, apretando las mandíbulas con un crujido que resonó en el bosque. Los chicos que quedaban, acurrucados cerca de sus padres, sollozaban ahora, temblando no por el frío, sino por la verdad que empezaba a revelarse. La crueldad tenía consecuencias que nunca habían imaginado. Clara estaba de pie al borde de los árboles, con las botas hundidas en la nieve, las lágrimas corriendo por su rostro mientras llamaba a Bran una y otra vez. No quería venganza. Solo quería que volviera, sano y salvo, como era antes de esta pesadilla. Su voz se quebró al pronunciar su nombre, con un sonido áspero y suplicante, y en algún lugar profundo del bosque, Bran aguzó el oído. Giró la cabeza hacia el sonido, con el pecho agitado y la escarcha pegada al pelaje. Un último hombre intentó agarrarlo por detrás, pero Bran se giró, mostrando los dientes, y lo inmovilizó en la nieve. El grito del hombre se cortó en silencio cuando Bran se colocó sobre él, gruñendo, pero sin atacar. No era necesario. El mensaje estaba claro, nadie volvería a tocar a Clara. Luego, lentamente, Bran retrocedió. Los dejó dispersos, con el orgullo destrozado y conmocionados hasta lo más profundo. Sus linternas se apagaron, su poder se disolvió en el frío. Los hombres no lo siguieron cuando Bran se dio la vuelta, con las patas crujiendo en la nieve fresca mientras se dirigía hacia el débil sonido de la voz de una niña que llamaba en la noche. Cuando salió de la línea de árboles, la sangre le manchaba el pelaje y el hielo se le había congelado en las patas. Clara cayó de rodillas. Él apoyó la cabeza en su pecho, dejando escapar un gemido como para decirle que todo había terminado. Ella enterró la cara en su cuello, llorando tan fuerte que su pequeño cuerpo temblaba, y su madre corrió hacia ellos, cayendo en la nieve a su lado y envolviéndolos a ambos con sus brazos. La tormenta amainó, las luces de las linternas se desvanecieron, y, por un momento, el mundo solo existía para ellos. Una niña pequeña, su perro y un vínculo que ninguna crueldad podría romper. Y aunque nadie en ese valle hablaría de ello abiertamente, nunca olvidarían la noche en que la nieve trajo un aullido que sacudió todos los corazones y demostró que el amor
en su forma más feroz, podía ser más poderoso que cualquier otra cosa en la tierra.